Si me permitís, empiezo con una posición autocrítica. A la gente que amamos la cultura, que tenemos una relación vital, apasionada con la cultura y con la creación y con las artes, a veces tenemos un paradigma, tenemos un relato en el que en el mundo existen unas crisis que se han producido fundamentalmente por la gestión económica y por la gestión política, y la cultura es la solución, o como mínimo una parte de la solución. Es decir, creemos que la cultura es una especie de almacén en la que tenemos algunas posibilidades de solución para problemas que se han creado precisamente desde el exterior de la cultura. Yo tengo la sensación de que esto nace de una visión del 19, fundamentalmente, pero que se mantiene el 20, yo creo que todavía el 21, que es una visión muy economicista de la historia y de la visión de la realidad. Es decir, el diagnóstico que tanto el mundo del marxismo como el mundo liberal hace de la realidad es un diagnóstico fundamentalmente económico. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo se explica lo que pasa en el mundo? Por razones económicas. Y yo creo que en el diagnóstico de la crisis, y por tanto en las causas de la crisis, también está la cultura. Es decir, la cultura no es estrictamente positiva, formidable, resolutoria siempre. La cultura forma parte del problema y por tanto también tiene que formar parte de la solución. ¿Por qué hablamos de la cultura como necesidad ante la crisis? Precisamente porque la crisis también tiene raíces culturales. Entendiendo por cultura la creación, por descontado, pero también, por ejemplo, la identidad o también el conocimiento y el reconocimiento. Por ejemplo, yo creo que hemos tendido todos en el 19 y en el 20 a ver cualquier conflicto concreto, desde el Próximo Oriente hasta la invasión rusa de Ucrania, como algo que se puede explicar por razones políticas y por razones en el fondo económicas. Bien, por ejemplo, en el discurso del nacionalismo ruso en la invasión de Ucrania, un aspecto no negligible es: Ucrania no existe, Ucrania es una identidad falsa. Es decir, el no reconocimiento cultural de una identidad está en la raíz de un problema político y económico. También la cultura forma parte del problema. Y como forma parte del problema, tenemos que hacer el esfuerzo de que forme parte también de la solución, o de las soluciones, o de las posibles soluciones. ¿Qué entendemos entonces por cultura en este doble juego? También las artes creativas han sido armas peligrosas en algún momento. El nazismo genera una cultura propia, el estalinismo genera una cultura propia, una cultura propagandística. La creación cultural no siempre es en ella misma plausible y siempre es portadora de valores positivos, también puede ser de negativos. ¿Qué puede hacer la cultura? Yo creo que, y resumiendo mucho, y yo creo que tendremos ocasión de resumir más adelante, yo creo que tiene que hacer un esfuerzo de dar voz. Es decir, el mundo globalizado o no, o es un concierto de voces o no es nada. La cultura es, digamos, la forma de dar voz y de participar en el debate de todos. Yo creo que hay una función de conocimiento y hay una función de reconocimiento. Probablemente una de las causas de mayores conflictos en el siglo XIX, en el XX y en el XXI ha sido el no reconocimiento cultural, la humillación cultural. Dos ejemplos muy breves y no me alargo más. Es decir, cuando hablamos del nacimiento del nazismo, todo el mundo habla de la República de Weimar y de la inflación de la República de Weimar, pero también está la humillación de Versalles. Esto no explica el nazismo y no lo justifica ni lo legitima, pero o entendemos que la identidad humillada puede ser el orgullo herido, el orgullo cultural herido, puede ser una fuente de conflicto, o vamos a reproducir este tipo de conflictos ad eternum. Es probable que también en el caso de Rusia y Ucrania, el orgullo ruso herido sea una causa tan importante del conflicto que vivimos como el expansionismo de Putin. El reconocimiento del otro
sin necesariamente caer en el relativismo cultural, yo creo que es la gran aportación que puede hacer la cultura a una crisis que en parte también ha creado la propia cultura.